Ok, entonces hoy estamos martes 7 de septiembre y como les decía, eh, el título ahí está, ay miren, se me olvidó cambiar la fecha, es 2021, que dice que la matemática de Grecia de Tales de Mileto a Euclides posiblemente no llegue a cubrir Euclides, pero esencialmente empezaría la próxima clase con Euclides. Hay una cosa que no he hecho este semestre, pero que antes solía hacer mucho, que era poner citas vacilonas. Entonces, ¿alguien sabe qué dice ahí? Si mi griego no, o sea, yo no sé hablar griego, pero si mi entendimiento del alfabeto griego me dice algo, esto debería decir oper edei deizai, posiblemente terriblemente pronunciado. ¿Alguien sabe qué quiere decir eso? Los grillitos posiblemente dicen que no. Si lo pongo de esta manera, en la traducción latina, quod erat demonstrandum. Eso ha quedado demostrado, creo. Correcto. Lo que había que demostrar. eh, y es algo, o sea, me imagino que ustedes una gran cantidad de veces habrán visto eh, en las demostraciones que ponen algo como QED. QED viene de Quod Erat Demonstrandum. Entonces ya saben de dónde sale eso y eso viene de hecho porque es con los griegos con los que se introduce un cierto grado de rigurosidad o por lo menos la idea, no la misma rigurosidad que entendemos nosotros ahora a partir de los trabajos del siglo XIX a los cuales vamos a llegar, sino por lo menos la idea de un sistema de deducción axiomático. Pero ahí llegaremos en su momento. Otra de las de lo que les quería, son cuatro frases, me parece, las que puse. Una se le achaca a Euclides, que dice, no hay camino especial para la realeza hacia la geometría, en el sentido de que uno podría quizá traducir esto como, o reinterpretar esto como no hay sustituto para el trabajo duro. Pero, o sea, esencialmente lo que había dicho es, no importa cuánta plata tenga usted, va a tener que hacer el mismo esfuerzo en entender eh, qué es lo que se está haciendo en la geometría. Eh, otro, otra de las frases que se relaciona con la matemática bajo la matemática helénica viene de Platón, que dice que la matemática es el lenguaje en el que los dioses hablan con la gente. Esto hay montones de formas en las que eh, se, se repite a lo largo del tiempo. Eh, se, en su momento lo vamos a ver, pero Galileo Galilei tiene otra frase que eh, esencialmente dice que depende de cuál versión lea uno, Dios o la naturaleza habla, eh, tiene un idioma y ese idioma es la matemática. De hecho, hay un libro que les recomiendo, no sé si lo ven en el cuadrito en estos momentos. Alguien me dijo que lo encontró en español recientemente. Este libro, yo me lo leí hace unos 10 años. O sea, Is God a Mathematician? Es Dios un matemático, de Mario Livio. Eh, es un libro interesante, se los recomiendo. Y la última, simple y sencillamente porque vamos a hablar de Pitágoras y me pareció muy sardónica, muy agradable. Es mejor para un hombre guardar silencio y dejar a los demás asumir que es un idiota que abrir la boca y dejarlos verificarlo. Simplemente me pareció vacilón y como vamos a hablar de los pitagóricos ahora, me pareció que cabía dentro
del tema. Dejemos estos para después. Lo que vamos a hablar ahora es, esencialmente todo sale del Burton. Me parece que es donde está mejor explicada la historia helénica. Y bueno, vamos a darnos hoy un recorrido, vamos a hablar un poco más a fondo sobre Tales de Mileto y sobre Pitágoras, pero históricamente vamos a dar una contextualización un poco más importante y un poco más larga. Primero, una de las cosas que tenemos que ver es que nosotros cuando hablamos de Grecia, usualmente las principales ciudades en las que pensamos son Esparta y Atenas, a veces Corinto, la isla de Creta, pero casi todo eso está en lo que hoy es, en lo que actualmente es el país de Grecia. Sin embargo, a pesar de que Grecia históricamente es muy importante en lo que es pensamiento, o sea, Grecia propiamente, esa región, es muy importante en lo que tiene que ver con pensamiento político, con pensamiento filosófico. En realidad las ciencias se dan en la periferia, en la diáspora. O sea, ahora vamos a hablar, pero hay una diáspora helénica importante. Entonces, también en su momento vamos a hablar de, ¿alguien sabe aquí dónde estamos? ¿Qué es este país actualmente? Italia, ¿es eso? Correcto, actualmente esto es Italia. Y vamos a hablar porque durante los siglos séptimo, sexto, quinto, incluso cuarto, antes de la era común, estos eran lugares profundamente helenizados. Hay una cosa importante que ver, si nos devolvemos acá, una diferencia importante, y ahora vamos a hablar de la civilización minoica, etcétera, pero yo les había dicho que esencialmente nosotros sabemos que hace 5.000 años, más o menos 1.000 años, iniciaron 5 civilizaciones importantes, de las cuales habíamos visto 4. Una eran, o sea, los egipcios, los mesopotámicos, los hindúes y los chinos. Ahí vamos 4. El quinto eran los minoicos o quienes florecieron en esta parte que nosotros ahora llamamos Grecia. Sin embargo, hay una diferencia muy importante entre esta civilización y las otras 3 de las cuales estábamos hablando, y era que no necesariamente tenían un ideal expansionista en cuanto al poder político. O sea, por ejemplo, aquí vamos a hablar mucho sobre la ciudad de Crotona en su momento, pero Crotona no estaba bajo el mandato ni de Esparta, ni de Atenas, ni de Corinto. Crotona era una ciudad independiente, una ciudad de estado con un cierto territorio alrededor sobre el cual ejercía un cierto control, pero todos estos eran como pequeños reinos con lo que los unía mucho era un poder más cultural, era esa identidad helénica que ellos tenían. Mientras que los hindúes más o menos, pero China, Mesopotamia, bueno, Mesopotamia pasan varios imperios, y en Egipto sí son como muy imperiales, muy de ejercer el poder político a lo largo y ancho de un territorio muy grande. Bueno, en fin, bueno, ahora les vamos a hablar. Esto es a lo que se le suele llamar Magna Grecia.
en el sentido de que es la parte más helénica post eh, el Hades per se. El Hades per se es justamente la parte griega, esas islas de las que estábamos hablando hace un momento. Uh, también en su momento vamos a hablar sobre el reino de los faraones ptolomeicos y vamos a yo sé que eso suena más a Egipto que a Grecia. Sin embargo, como les había comentado en su momento, eh, su, la última dinastía de faraones egipcios son en realidad griegos, y son descendientes de Ptolomeo. Entonces, bueno, creo que pensé que tenía otra fotografía acá, pero esencialmente se me va el nombre de quien se queda con Macedonia, pero hay, a la muerte de Alejandro Magno, hay 4 de sus generales que se dividen el pastel esencialmente, que no me acuerdo cómo se llama el que se queda con Macedonia, pero es esencialmente el que se queda con la capital. Después está Lisimaco, que se queda con lo que hoy llamaríamos Turquía. Está Seleuco, que se queda con la parte conquistada en hacia lo que llamaríamos ahora el Medio Oriente, pero esencialmente todo lo que está al este de Turquía y Egipto. Y Ptolomeo se queda con Egipto. Lo curioso es que los otros 3, las dinastías de los otros 3 sobre esos territorios, caen relativamente rápido, o sea, en un par de generaciones, unas cuantas décadas, y ninguno de esos territorios sigue políticamente unificado o sigue bajo el mando de alguno de los descendientes de estos generales. Ptolomeo, sí, Ptolomeo es ay, se me va la fecha exacta, pero Alejandro muere, me parece que en el 323 antes de la era común, y, y los Ptolomeos o Ptolomeicos se quedan con el poder en Egipto hasta el 27 de la era común, 27 o 20, por ahí del 27, o sea, son casi 300 años, casi exactos los que pasa esta familia al poder de Egipto. Bueno, nos devolvemos un poco en el tiempo y como les dije, hace más o menos 4100 años, en el 2100 antes de la era común, llegan a las áreas, a estas islas helénicas, los que consideramos protogriegos, es decir, son hablantes de lenguajes indoeuropeos que llegan a esta península y se esparcen a lo largo de ella, se asientan y crean lo que se llama la civilización minoica. Es una civilización que por lo que entendemos por lo que entendemos, porque hay dificultades con la documentación, pero entendemos que sí tiene una cierta cohesión cultural, pero la cohesión política, aunque no es totalmente inexistente, sí tiene, sí es mucho más suelta de lo que podría ser en cualquiera de los otros imperios o de las otras civilizaciones que hemos estudiado. Esto, por cierto, uno de los problemas que tenemos es el hecho de que les hablaba de la documentación. Bueno, resulta que hay 2 sets de escritura que se encuentran desde que inicia la civilización minoica hasta algo que vamos a ver que le llaman la edad oculta o la edad media griega, que es casi 1000 años después. Este en particular, los que vemos en esta imagen, se le denomina lineal B,
Lineal porque se asume, por ejemplo, que esto empieza por este muñequito que tenemos acá y que se lee de manera lineal. No sabemos si en esta dirección o en la otra, pero esencialmente que la escritura, aunque aquí esté hecha en estos círculos, en realidad sí tiene un sentido lineal. O sea, sí, como nosotros que leemos de izquierda a derecha, esencialmente esa es la idea que se tiene. Sin embargo, lineal B es una de las cosas que no se ha podido descifrar. Por si a alguno de ustedes le interesa descifrar códigos, pues ahí hay uno que ha eludido a muchísima gente por varios siglos. Entre el 1600 y el 1100 antes de la era común, eh, siguen habiendo incursiones de otros grupos indoeuropeos que llegan a la misma zona y de eso se mezclan con los locales y florece lo que se llama la civilización micénica. No sé si se acuerdan o alguna vez escucharon el mito de Micenas, el rey que crea el Minotauro. Bueno, de ahí viene el nombre de él. También, bueno, Homero, ahora vamos a hablar de ese periodo, pero Homero se dice que posiblemente nació alrededor del 750 antes de la era común. Sin embargo, las odas homéricas, la Ilíada y la Odisea, eh, se entiende o sea, se entiende que Homero no necesariamente lo que hizo fue inventarse esas historias, sino que eran historias de tradición oral que habían existido por siglos y que él recogió de la misma manera que podemos pensar en el siglo XVIII, me parece que los hermanos Grimm recogen todas estas historias folclóricas en Alemania. Bueno, lo mismo se supone que Homero toma estas historias, las recopila, les da una forma ya, la forma clásica que nosotros conocemos a mediados del siglo VIII antes de la era común, pero que eso precedía por muchos siglos y que posiblemente pasó en algún momento en esta época. Aquí tenemos otro, eso es un silabario, si alguno de ustedes en algún momento ha estudiado japonés, el japonés tiene 3 sistemas de escritura, el kanji, que el kanji son ideogramas, pero está el hiragana y el katakana, ambos son silabarios, esto es un silabario. Cada símbolo no representa un solo sonido, sino que representa una sílaba completa. Una de las cosas que podemos asumir es que en esta lengua las sílabas no tienen coda, o sea, no tienen, después de la vocal, no viene nada porque vean cómo se está representando cada una de ellas. Ahora bien, como les decía, después de la civilización micénica, llega lo que se le llama la Edad Media griega. En inglés, que es donde se consigue la mayor parte de la literatura al respecto, se le llama The Greek Dark Age, de la misma manera que a lo que nosotros conocemos como Edad Media se le llama Dark Age, que se traduce mejor como la Edad Oscura o la Edad del Oscurantismo. Y se le llama así porque tiene muchas similitudes con la Edad Media, esta que se da entre el siglo V y más o menos el siglo XII, siglo XIII en Europa. Es más corta, si nosotros creemos, en algún momento vi a alguien que apuntaba exactamente al año
1177 como el inicio y el año 700, o sea, 1177, no recuerdo por qué era que esta persona situaba exactamente en ese año como el inicio del Dark Ages y supuestamente que terminaba en el 776 antes de la era común, y ese sí es un punto claro. 776 antes de la era común es el año en el que se dan las primeras Olimpiadas. Olimpiadas clásicas, ¿verdad? Olimpiadas uh, helénicas. Eso pondría que esencialmente en 401 años esta Edad Media. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este caso? Lo que parece que sucede es que ya sea por cambio climático, que es una de las principales teorías, o puede que haya sido más debido al influjo de algunas, no sé, de algunos grupos que venían quizá de las estepas o de algún otro lugar, por falta de alimento. Entonces hay un estrés en los recursos que se pueden producir en lo que nosotros conocemos como Grecia hoy, que era donde tanto la minoica como la micénica, las dos civilizaciones se dan. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y qué sucede cuando uno está en un lugar y le está yendo muy mal? Y pues uno busca irse para otro lado a ver si le va un poco mejor. Y eso es lo que empieza a suceder. Empieza a haber un éxodo de personas helénicas que que se esparcen esencialmente por casi todo el Mediterráneo. Entonces, durante ese tiempo llegan, incluso hay una ciudad que todavía, Heraclea, me parece que se llama. Ahora podemos ver el mapa, que está en España, que es como de las que sobreviven al siglo V, eh, la que está más al oeste. Y ahí, o sea, vean que si nosotros vemos estos colores, en lo que hoy por hoy es Rusia, eso me parece que es Ucrania, Moldovia, Turquía, Georgia, todo esto, y por otro lado lo que es Italia, lo que es Francia, lo que es España, Marruecos, Liberia, Libia, etcétera. O sea, esencialmente todo el Mediterráneo. Una vez que salimos de este tiempo, empieza a darse, ya empiezan a haber récords escritos. Ahora, curiosamente, esto parece un poco más moderno porque al inicio los griegos no escriben en un alfabeto, sino que escriben en lo que se llama un abjad. Ejemplos de abjad, lo que nosotros llamaríamos el alfabeto hebreo y el alfabeto árabe, y pongo las comillas porque esos no son alfabetos, son abjads en realidad. ¿Cuál es la diferencia entre un abjad y un alfabeto? Los alfabetos lo que hacen es que codifican los sonidos en los símbolos, y pues, aunque hay mucha tela que cortar, usualmente un símbolo corresponde a un solo sonido o a un solo fonema, si nos vamos a la parte lingüística, y cada fonema corresponde a un símbolo nada más. Los abjads, la diferencia es que no todos los sonidos tienen un símbolo. En particular, en los abjads, las vocales no tienen un símbolo. Me imagino que algunos de ustedes habrán escuchado eso sobre el árabe o el hebreo. Bueno, ¿qué es lo que sucede?
El árabe y el hebreo son las dos lenguas semíticas que más conocemos hoy por hoy, pero no son las únicas. O sea, hoy por hoy está, por ejemplo, el Amharic o Amhárico, que es, creo que es por ahí de Somalia, Nigeria, que se habla. Está el tigreña y el tigre, y hay un buen número más de idiomas que, aunque tienen poblaciones de hablantes en los millones, eh, no nos son tan familiares usualmente. ¿Cuál es la diferencia entre las lenguas semíticas y las lenguas, en este caso, indoeuropeas? Bueno, las lenguas indoeuropeas, los sonidos vocálicos son distintivos. ¿A qué me refiero con un sonido vocálico es distintivo? Eh, el, la palabra ojo y la palabra ajo, los dos difieren en un solo sonido, es una vocal y son cosas muy distintas. Un ojo es la parte del cuerpo mediante la cual uno ve y un ajo es un tipo de vegetal que sirve como condimento. Eh, hasta donde entiendo, y ahí yo no hablo ni jamás he estudiado con tanto detenimiento una lengua semítica como para hablar con propiedad al respecto, pero hasta donde entiendo, las lenguas semíticas, la mayor parte del significado está codificado en los sonidos consonánticos, no en los sonidos vocálicos. Más bien los sonidos vocálicos tienden a armonizar. Entonces, por ejemplo, me parece que el árabe moderno tiene solamente 3 vocales, me parece. Uh, entonces, ¿qué sucede? Como las diferencias que hacen las vocales usualmente pueden entenderse por contexto, no se escriben, no hay necesidad de escribir las vocales, se escriben solo las consonantes. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, porque se estima que la escritura inicia en Mesopotamia, donde muchas de las lenguas que se hablaban eran lenguas semíticas y fueron eventualmente los fenicios toman la escritura. Los fenicios eran esencialmente los mercaderes por excelencia. Ellos viajaban por todo lado, conseguían cosas, hacían trueques y pues como cualquier mercader sacaban una cierta tajada para ellos y eh, solían ser muy prósperos. Pero y claro, en el momento en el que usted tiene este tipo de tratos que son un poco complejos, donde no es que yo le debo a Juan 3 ovejas y Miguel me debe a mí 20 gallinas, sino que ya estamos hablando de una cantidad de tratos de negocios individuales muy alta, pues uno necesita algún tipo de llevar récord y la forma en la que ellos lo hacen es mediante la escritura. Eh, si mi memoria no me falla, los fenicios no hablan necesariamente una lengua semítica. Si estoy en lo correcto, ellos hablan una lengua predecesora del persa, de la lengua de Irán actualmente, que es una lengua indoeuropea, en particular de las indoaránicas. Eh, pero es lo que sucede con cualquier tecnología. Usted la toma y tarda un poco en acoplarla a sus particularidades. Usted simplemente al principio la usa como todos los demás la usan. Y con la escritura, pues ellos toman la escritura, los abjads
en Mesopotamia, y lo esparcen por el Mediterráneo, en particular en Grecia, y en Grecia ellos toman la escritura de los fenicios, y pues poco a poco se dan cuenta de que el no tener vocales es un problema para ellos, porque hay palabras que significan cosas completamente distintas que no pueden distinguirlas en la escritura. En fin, eventualmente ellos sí introducen sonidos vocálicos. Ahora, vamos a hablar de estas dos figuras. Como ya las mencionamos, me imagino que saben quiénes son, pero si no, ¿quiénes creen que son estos dos? Pitágoras y Tales era. Tales de Mileto a la izquierda y Pitágoras de Samos a la derecha. Estos son hasta cierto punto titanes en su tiempo. A los dos se les considera matemáticos, pero en particular a Tales. Tales es una figura muy interesante. Entre ellos es porque nosotros decimos que Tales era matemático, pero si ustedes cruzan el río y se van para letras, dicen que Tales era un filósofo, porque de hecho la estructura filosófica, el discurso filosófico griego empieza con Tales. O sea, Tales es uno de los primeros de quienes sobreviven tratados filosóficos, siglos antes de Sócrates, Platón o Aristóteles, etcétera. Y además, no solo era un matemático y un filósofo, sino que el tipo también tenía cabeza para los negocios. A pesar de que por las historias que sobreviven uno puede entender que él estaba interesado en sí tener una cierta comodidad en su vida, pero el gol en su vida no era la acumulación ilimitada de recursos, pero de eso hablaremos en un rato. Bueno, empecemos por Tales. Tales, asumimos que su vida tomó lugar entre el 625 y el 547 antes de la era común. Como muchas fechas de estos tiempos no son muy confiables, y es muy probable que si ustedes toman un libro, les diga una cosa, toman otro, les diga otra cosa, se meten a Wikipedia y le dice otra, y se meten a la Enciclopedia Británica en línea, y las fechas precisas que cada persona o que cada documento cita pueden variar un poco, pero más o menos andan por estas fechas que tenemos. Y él, a pesar de que vive en área helénica, él desciende de fenicios. No solo desciende de fenicios, sino que él desciende de lo que podríamos decir una dinastía de mercaderes. Lo cual quiere decir que para su momento, él nace esencialmente en cuna de oro. Él nace en una familia con acceso a recursos muy por encima de la persona común en esta época. Y de joven él fue mercader. Él esencialmente, posiblemente, al igual que su familia, pues él empieza en esta ocupación. Y pues los mercaderes en aquel tiempo, ¿qué era lo que hacían mucho? Viajaban. Entonces él lo que hace es viaja, pero tengamos en cuenta que durante este tiempo no siempre es posible, no es posible viajar en cualquier época del año. Estamos en el Mediterráneo, entonces no estamos hablando de fríos como los que podemos encontrar en la tundra rusa o en Escandinavia, pero sí hay vientos que hacen un poco más difícil la navegación. Hay ciertas épocas donde esencialmente es muy frío y se corren más riesgos. Entonces,
¿De qué sucede? Una persona, o sea, qué sé yo, usted sale de Mileto, que está en la costa oeste de lo que hoy es Turquía, y usted quizá podía haber llegado a Babilonia. Y de hecho Babilonia por estos tiempos me parece que todavía era una ciudad importante. Eh, y usted llegó ahí y resulta que para el momento en el que llegó ya el invierno está muy cerca y no es conveniente que usted salga en ese momento y se devuelve porque no sé, porque va para Egipto o va para Cartago, eh, sino de lo que tiene sentido en este momento es más quedarse ahí un par de meses y esperar a que el tiempo, a que haga mejor tiempo para que usted pueda viajar. ¿Y de ahí qué vas a hacer en un par de meses? Pues me imagino que mucha gente, especialmente de este tipo de lugares, perdón, con este tipo de recursos, pues posiblemente eh, disfrutaba de las amenidades que podía tener el lugar en el que estaba, cualquiera que fuesen las amenidades que se les ocurran, buen vino, buena fiesta, etcétera. Pero otra de las cosas que uno puede hacer es simple y llanamente, pues, estudiar. O sea, si usted es una de las personas a las que le interesa más adquirir conocimiento que irse de juerga y amanecer de una goma tremenda, pues en vez de irse a tomar vino o mirra o cerveza, pues se va y habla con los filósofos, los doctores, los matemáticos, los ingenieros de estos lugares y aprende de ellos. Eh, bueno, antes de entrar a las proposiciones a las que se les da cuenta, hay varias cosas interesantes. Eh, Son historias apócrifas. Apócrifo quiere decir que en realidad no sabemos si son ciertas o no, que es difícil distinguir hasta qué punto son mito y hasta qué punto son realidad. Pero hay dos historias que siempre me han parecido muy interesantes sobre Tales de Mileto, y una de ellas es que en algún momento él está viajando muy, muy, muy de jovencillo, cuando todavía ni siquiera tiene algo importante para su familia que manejar, sino son como tratos de negocio pequeños, donde él tiene que ir y comprar sal y llevarla de una ciudad a otra. Nosotros pensamos hoy en sal, o sea, sal es una cosa que uno eh, es muy, muy, muy barata, o sea, uno cómprela usted por medios kilos y le sale como a 1,000 pesos el kilo en estos momentos. Cómprela por sacos y un saco de 50 kilos le cuesta como 5,000 colones, una cosa así. Entonces, ¿sabes? Es un bien muy barato para nosotros, 2,600 años después de este señor. En aquel momento era un bien un poco más escaso, no era completamente difícil de conseguir, pero no era tan abundante o tan fácil de conseguir como lo es ahora. Y la sal es una de esas cosas que el ser humano necesita para poder vivir. O sea, usted eh, tiene o sea, si usted no consume alrededor de como de 1,5 gramos al día, puede tener consecuencias, salvo personas que por alguna razón eh, necesitan más bien de una dieta un poco hiposódica. Pero en ese caso estas personas igual necesitan comer sal. Es solo que en vez de ser 1,5 gramos al día, es más como medio gramo al día. Y si ustedes agarran incluso medio gramo de sal, se van a dar cuenta que no es tan poquita sal, o sea, sí es bastante lo que el cuerpo necesita. Y claro, era un bien valioso. Entonces, al parecer, de chiquillo, 12, 13, 14 años, lo mandaban a que él
se echara la caminada hasta la otra ciudad, comprara los sacos de sal y los trajera. Y pero resulta que una vez, él, igual que siempre, va con el burro, compra los sacos de sal, los monta en el burro, pero cuando va viniendo había un río que se había crecido un poco. No tanto como que para que no fuera seguro cruzarlo, pero sí estaba más crecido que de costumbre. Y entonces va caminando con el burrillo y el burrillo se tropieza y cuando se levanta, claro, él se tropezó, cayó en el agua. ¿Qué sucede a la sal cuando cae en el agua? Se disuelve. Entonces, una gran cantidad de la sal que venía en los sacos se disolvió y cuando el burrillo sale, pues está bastante más liviano. Y pues ni lento ni perezoso, el burrillo aprendió la lección y la siguiente vez que iba todo cargado con sacos de sal, encontraba cualquier rillo y en vez de irse por el lado más bajito, él buscaba por dónde entrarle a que el agua mojara los sacos, porque él sabía que cuando salía la carga que llevaba iba a ser mucho menor. Y esto parece que lo hizo varias veces, entonces a Tales se le ocurre, en vez de comprar sal, comprar esponjas. Ahora, nosotros pensamos en las esponjas actuales eh, que son eh, no son naturales, pero existen esponjas naturales. Del mar se sacan, se me va el nombre científico, pero se sacan estas criaturas que sus cuerpos son esencialmente esponjas que se sienten y se comportan de una manera muy, muy similar a las que se comportan las esponjas de lavar que tenemos nosotros en la cocina en estos días. Pero ¿qué sucede con una esponja cuando se moja? A diferencia de la sal, que se disuelve, entonces el peso luego crece, la esponja absorbe agua. Y entonces a la vuelta va Tales con el burrillo y el burrillo nuevamente ve el charco y va y busca dónde tirarse. Y cuando sale, claro, ahora las esponjas están mojadas y el peso es mucho mayor. Y parece que después de un par de veces que Tales hizo esto, el burrillo nunca volvió a hacerlo. Entonces, esa es una de esas historias como de ingenio que, que sobreviven de él. Sobrevive también una que parece que esa es un poco más fiable, aunque no por ello es 100% fiable, que al parecer entre las cosas que él había estudiado astronomía y uh, mediante, o sea, él pudo predecir, en un momento había una sequía que duró varios años y él pudo predecir que la sequía se iba a prolongar 2 años más, pero que después se iban a volver a ver lluvias y nadie le puso atención. Y al parecer el tipo dijo, no me están poniendo atención, entonces lo que hizo fue ir a cada uno de los lugares donde habían prensas para aceitunas y comprar los lugares. ¿Qué sucede? Si no hay agua, no hay aceitunas. Si no hay aceitunas, no hay necesidad de prensar aceitunas porque no hay aceitunas. Entonces no se produce el aceite. Pero si llevaban varios años con estos problemas, pues a quienes les pertenecían las prensas de aceitunas sabían que es para ellos es, mira, este tipo no sabe lo que está hablando, me está queriendo comprar este negocio que ya no sirve para nada porque aquí nadie está produciendo aceitunas y vendámoselo ahora antes de que se dé cuenta de la tontera que está cometiendo. El tipo a descuentos enormes compró todas las prensas en una cierta región. Y efectivamente llega el par de años después y empiezan las lluvias. Y el primer año, claro, los árboles, después de años de estar
en condiciones subóptimas les dan agua y los bichos agarran un vigor tremendo y sacan estas cosechas enormes y habían toneladas de aceitunas para prensar. Y solo había una persona que podía prensarlas o solo o sea, se le tenía que pagar a la misma persona y la persona podía cobrar lo que se le antojara. Y al parecer, algunas personas tales sí los sonsaqueó y dijo que usted quiere, se los prenso, pero se los prenso y les cobró una cierta cantidad más alta de lo que ellos esperaban. Y lo que se dice es que él tomó lo que hizo uh, de este negocio y lo dedicó esencialmente a caridades, a proyectos en los cuales le estaba dando eh, a las personas pobres de la zona comida, formarlos eh, en algo en lo que pudieran trabajar. Entonces es de esas cosas que son interesantes. Quién sabe qué tan cierta sea cualquiera de las dos, pero sí son historias que sobreviven sobre Tales de Mileto. Ahora, como les decía, una de las cosas es que Tales es la primera persona que introduce o de las que sobreviven pruebas de una manera que sería reconocible para nosotros. Y entre las proposiciones que él prueba está la del ángulo inscrito en un semicírculo que es recto, uh, que el círculo es bisecado por su diámetro. Esos, yo sé que suenan muy elementales, pero nuevamente son las primeras pruebas que se dan. Que los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales, que el del ángulo opuesto por el vértice y la proporcionalidad de triángulos semejantes, el criterio de ángulo lado ángulo y curiosamente uno que no está acá, pero que fue el que a mí me enseñaron como el teorema de Tales cuando estaba, ¿qué es eso? ¿Al final de la escuela o al principio del cole? Sexto o séptimo, no me acuerdo. Que es el que si hay tres paralelas y dos rectas secantes, ciertas proporcionalidades que se dan entre los lados de estos, entre los segmentos que se forman entre las intersecciones de las rectas oblicuas y las paralelas. Otra cosa de la que se le achaca a Tales de Mileto, que es otra de estas historias apócrifas que conocemos, es que ya para el momento en el que Tales vive, algunas de las pirámides tienen como 1500 años, entonces ya la, la altura es un dato perdido a la historia en esos momentos, la altura de las pirámides. Y resulta que era una curiosidad, algo que la gente quería saber. Y en su momento él idea una manera en la que se le puede hacer esto. Una de las cosas que nosotros sabemos es que las pirámides están muy bien alineadas con los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Entonces, ¿qué sucede? En cualquiera de los equinoccios, el de primavera o el de otoño, pues el sol pega directamente hacia una de las caras. Entonces, en ese día, usted esencialmente a cualquier hora donde haya buena luz y no sea exactamente el mediodía que el sol está precisamente encima, pues una de las cosas que usted puede hacer es, digamos, a las 3 de la tarde, usted lo que puede hacer es llegar a tomar un bastón que usted puede medir la sombra de ese bastón y al mismo momento medir la sombra de la pirámide claramente desde el centro de la pirámide. Ahora, ¿cómo hace usted esto? Pues usted puede medir el lado de la pirámide. Esa es una cosa que usted puede medir linealmente porque está a ras del suelo.
y puede medir la sombra desde el punto medio de esta cara que no vemos acá, que sería la de este lado del triángulo, hasta la sombra y suma esos dos a la mitad del lado y esa sombra que usted sí puede ver y eso le da la longitud que usted tiene. Y por regla de tres, usted dice que la sombra de la pirámide es a la sombra del balcón, de la misma manera que la altura de la pirámide es a la longitud del bastón. Regla de tres, usted tiene X, usted tiene la altura de la pirámide. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces hablemos del segundo tipo del que vamos a hablar explícita y específicamente en esta clase, que es Pitágoras de Samos. Dicho sea de paso, Pitágoras, a pesar de que a nosotros nos parece más famoso Pitágoras que Tales, hay más hechos comprobados de Tales de los que hay de Pitágoras. De hecho, siglos después, la escuela platónica, ellos asumían que Tales sí había sido un hombre que había vivido, pero asumían que Pitágoras de Samos era una figura mítica, que no había existido, sino que en realidad había sido como una amalgama de cosas hechas por diferentes personas. Hoy por hoy se presume que sí fue una persona que existió, pero igual lo que sabemos, la fiabilidad de lo que sabemos no es tan grande. Si creemos las fuentes que tenemos, perdón, él nace en Samos, que aquí no se aprecia bien, pero es una isla muy pequeña que está en la costa también de lo que hoy es Turquía. Y en su momento, bueno, como esencialmente casi cualquier figura notable de este tiempo es de una familia con recursos y parece que él viaja, estudia en algún momento, parece que pasa por Mileto y estudia con Tales, estudia en Babilonia, estudia en Egipto y luego vuelve con la idea de asentarse en Samos, pero aparentemente hay un una cierta problemática, encontronazos políticos en Samos y él termina en el bando que perdió y lo encarcelan. O sea, él es prisionero y en algún momento le dan la elección, o se queda aquí pudriéndose en una celda o lo exiliamos y usted puede irse a donde quiera, pero en Samos no se queda. Y pues parece que él empieza a deambular por el Adriático hasta que llega a Crotona, y Crotona es este que está por aquí. Pitágoras se supone que nace, y aquí nuevamente, si existió, se estima que nació aproximadamente en el 570 antes de la era común, más o menos 10 años, o más o menos 20, depende de la fuente que tenga. La gente tiende a poner el 570, pero digamos que hay quienes dicen que puede haber sido en el 550 o incluso en el 540, pero no lo retrasan mucho porque no lo retrasan mucho y no lo ponen como en el 590, porque se supone que él muere en el año 500 antes de la era común y no se estima que él haya sido un anciano de 90 años para cuando murió. Sí podía tener más o menos 70, pero él cuando llega a Crotona llega aproximadamente en el año 520, es decir, él tenía más o menos 50 años de edad y forma la escuela pitagórica. Bueno, aquí habíamos dicho aproximadamente en el 580, 500, por esos años en la isla de Samos. Ya esto lo hablamos. También esta parte lo hablamos. Y de las cosas que tenemos que hablar es sobre la escuela pitagórica. Habían dos tipos
de discípulos en la escuela. Estaban perdón, habían dos tipos de estudiantes, por decirlo así, o de pupilos, que eran los acostomaticoi, que eran los oyentes. Acustos es de sonido, ¿verdad? De acústica. Y los matematicoi, que eran los maestros. Ahora, hay una cosa que es importante decirlo acá. A pesar de que la escuela pitagórica es la, como las, la institución más antigua que podemos conceptualizar como una, como algo que precede a lo que nosotros entendemos por una universidad donde se hacía algo que nosotros reconoceríamos como investigación académica. En estos momentos es casi imposible de dividir la parte del conocimiento filosófico, de la investigación académica y de el esoterismo, o sea, de esta parte que tiene un poco más que ver con la religión y con lo que la gente cree sobre el universo. Y lo vamos a ver, y de hecho es uno de los temas que quiero que hablemos en la mesa redonda el viernes, que ustedes busquen algo sobre las creencias de los pitagóricos, estas creencias extrañas que ellos tenían. También ellos tenían las 7 artes liberales, que era lo que se estudiaba en el curso de la escuela pitagórica, que estaban divididos en dos grupos. El primero es el trivium, que trivium es de donde viene la palabra trivial, que nosotros solemos usar. Algo es trivial cuando algo es muy sencillo, pero en realidad trivium, tri es 3 y vium viene de vía, o sea, 3 vías, 3 caminos. Y estos son la lógica, pero no pensemos, así tiene que ver con lo que nosotros entendemos hoy como lógica simbólica y cálculo de predicados y este tipo de cosas. Sin embargo, hay una diferencia. La lógica se toma como parte de las matemáticas esencialmente hasta hace como unos 200 años, quizá 250. Antes de eso, la lógica era esencialmente el dominio de los filósofos. Y si ustedes ven la forma en la que los filósofos estudian lógica y la forma en la que los matemáticos estudiamos lógica, o sea, hay diferencias importantes, o sea, no cosas que se contradicen, pero las técnicas y la forma en la que se ven las cosas sí es bastante distinta, y la lógica que ellos tratan es más esa lógica filosófica, por decirlo de una manera, donde tienen que aprenderse un montón de reglas y de silogismos y de etcétera. La segunda era la gramática, pero lo que ellos entienden por gramática es un poco distinto a lo que nosotros entendemos por gramática. Nosotros en estos momentos, por gramática, lo que entendemos es el conjunto de reglas mediante las cuales nosotros organizamos las palabras para que el mensaje sea entendible. Ay, Dios mío. Para ellos, gramática es todo lo que tiene que ver con el idioma. O sea, tanto reglas, lo que para nosotros son reglas gramaticales, como lo que es literatura. Y algo que lastimosamente no vemos nosotros tanto en nuestra en nuestra educación es la retórica, es el arte o la técnica de crear argumentos entendibles, seguibles y ciertos. Aunque también hay armas retóricas, ¿verdad? Hay formas de darle mal uso a estas herramientas para confundir en vez de aclarar las cosas. Una vez que llegábamos al trivium, ay Dios, denme un segundo.
¿Qué fue? Denme un segundo, porque si no esto va a seguir sonando. Ok. El quadrivium, que es, les estábamos diciendo que eran las 7 artes liberales, el trivium, las primeras 3, y después el quadrivium, que son las otras 4, que juntas hacen 7, que es como el segundo round, como digamos como la primaria y la secundaria, o la parte más general y las partes más específicas. El quadrivium, la primera, era aritmética. Aritmética tiene más que ver no solo con la forma en la que nosotros les enseñamos a sumar, restar, dividir y multiplicar a los chiquitos, sino más con lo que ustedes tomaron un curso de teoría de números, creo que hace 1 o 2 años. Entonces, es eso a lo que se refieren con teoría de números, evidentemente en una forma un poco más embrionaria. Está la armonía, que por armonía se refieren a música, pero hay una teoría musical que tiene un montón de cosas sobre matemática, y de hecho a la escuela pitagórica se le alude a que fueron los que descubrieron este tipo de relaciones entre los tamaños de tambores, los tamaños de este tipo como de ollas llenas de líquido que se usaban para percusión, o la longitud y el grueso y la tensión aplicada a una cuerda y la nota que producían. De hecho, mi especialidad es análisis armónico, y el armónico en eso viene de armonía, viene de esa idea de la conexión entre música y matemática. Está la geometría, que ahí es bastante cercano a lo que nosotros entendemos por geometría el día de hoy. Y finalmente está la parte, lo puse como astrología y entre paréntesis astronomía, pero aquí, como les dije hace un momento, es muy difícil separar la parte que es de verdad como académico científico, y la parte que es esotérico. Astrología en realidad es astro, que es estrella, y logos, que es escritura. Entonces, astrología es la escritura sobre los astros o sobre las estrellas. El problema que nosotros tenemos acá es que, sí, creo que ya lo habíamos comentado en algún momento, esencialmente todas las culturas han desarrollado uno u otro sistema de creencias que los lleva a pensar que los movimientos de los cuerpos celestes tienen alguna injerencia sobre la vida de los seres humanos, y que pueden predecir cosas. Pero resulta que, a pesar de que eso tiene un poquito que ver con lo que hacían los pitagóricos también tenían una parte de su estudio de astronomía o de astrología, como quieran llamarlo, sí es a lo que se parece a la astronomía moderna, es decir, era observacional, descriptivo, donde no procuraban predecir si Juanito se iba a casar con Margarita, sino quizá predecir si hoy Marta está acá, mañana entonces va a estar por allá, que es un poco más a la mecánica celeste que conocemos hoy por hoy. Una cosa interesante, y eso sí me pareció bueno traerlo a colación, a Teano de Crotona, es una figura. Se estima que Teano era hija de Milos, de Milos de Crotona. De hecho, sea de paso, Milos era esencialmente
el Michael Phelps de su época, no sé si se acuerdan que Michael Phelps fue como a 3 o 4 Olimpiadas y sacó como 10 o 12 medallas de oro en Olimpiadas. Creo que ya esta última vez ya no fue. Pero en fin, el papá de ella, o quien se asume que era el papá de ella, era una de estas figuras que la superestrella del deporte de su época. Aparentemente él durante siete, eh, durante 7 Olimpiadas consecutivas, él fue a las Olimpiadas y ganó todos la corona de laurel en cada uno de ellos, dado que en ese momento no era medalla de oro, plata y bronce, sino una corona de laurel al ganador. En particular, se dice que él era muy bueno en lo que tenía que ver con lucha, digamos, lo que debería ser la WWF, si no fuera, bueno, ahora creo que es WWE, si no fuera por toda esa histrionicidad que tienen eh, en sus programas. Pero bueno, este señor parece que se hizo muy amigo de Pitágoras cuando Pitágoras se establece en Crotona, y a pesar de que se estima que debe haber entre 35 y 50 años de diferencia entre Teano y Pitágoras, aparentemente Teano se convierte en la esposa de Pitágoras y es una de las matemáticos, una de los maestros de la escuela pitagórica, y es algo que es importante mencionar porque a diferencia de Egipto en aquella época, donde en Egipto sí había un cierto grado de patriarcalidad, pero era comparado con casi cualquier otra civilización de su época, menos patriarcal. Grecia era profundamente patriarcal. Y por ejemplo, si ustedes pueden buscar los pensamientos de Aristóteles sobre las mujeres y se van a dar cuenta lo aberrantemente misógino que Aristóteles era. Bueno, en este lugar, la escuela pitagórica, que aparentemente haya o no existido Pitágoras, la escuela pitagórica sí se dice que existió, parece haber sido uno de esos pocos lugares donde había igualdad. O sea, esencialmente, la filosofía, podríamos decir que era que en esos momentos, si lo que estaba entre sus 100 y 100 daba la talla, a nadie le importaba lo que estaba entre sus piernas, esencialmente. O sea, a nadie le importaba el género de cada persona, si no le interesaba qué podía hacer, de qué era capaz la mente de esa persona. Se dice que Teano, que sí trabajó en matemáticas, pero que era principalmente médico. O sea, doctor en el sentido de que es de las personas que conoce y posiblemente desarrolla técnicas para curar. Entre las cosas interesantes que ya son un poco más metafísicas de los pitagóricos, está la tetraquis, que es este arreglo de 10 puntos. Son 10 puntos, ¿por qué? Porque 10 es 1 más 2 más 3 más 4. Es el primer, en realidad no es el primer número triangular. O sea, los números triangulares son los que son sumas de enteros consecutivos empezando del 1, entonces 1, 3 porque es 1 más 2, 6 porque es 1 más 2 más 3, 10 que es 1 más 2 más 3 más 4, y después 15, 21, 28, etc. A veces estos se ponían dentro de un triángulo, y yo nunca he entendido, de hecho sería interesante que alguno de ustedes lo buscara, que nos explique cuál era el sentido, ya sea geométrico o filosófico, esotérico,
que la alucían a la tetrakis porque eh, o sea, estaba en todo lado, eh, en lo que tenía que ver con los pitagóricos. Y otra cosa era la estrella de 5 picos. Y no, en estos momentos no estamos hablando de satanismo lavellano y la idea que tenían estos. En este caso, la estrella de 5 picos, ellos la asociaban a los 5 planetas y a los 5 elementos clásicos. Y ustedes me dirán quizá, pero no son 9 planetas y 4 elementos clásicos. Ok, con los elementos el asunto es un poco distinto. Sí, los elementos clásicos son agua, aire, fuego y tierra. Pero eventualmente se le agrega el éter, que se asume que el éter es esta sustancia en la que los planetas están suspendidos. Entonces son 5 elementos clásicos. ¿Y por qué decimos 5 planetas en vez de 9? Bueno, yo creo que todos ustedes tienen la suficiente edad como para que haber empezado y haber conocido los planetas antes del 2006, cuando Plutón todavía tenía el rango de planeta y no de planeta enano como ahora. Pero cuando yo estaba en la escuela eran 9 planetas, eh, que era Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Pero, ¿qué sucede? Primero, el modelo que ellos tenían, aunque no se crean eso de que la gente dice, es que la gente pensaba que la Tierra era plana. No, eso no es cierto. Pero el modelo no era un modelo heliocéntrico como el que tenemos ahora, donde, bueno, de hecho ahora ni siquiera es heliocéntrico, pero esencialmente el modelo que ellos tenían era geocéntrico. La Tierra es esencialmente el opus de la creación y alrededor de ella giran las demás cosas y la Tierra es el centro del universo. Entonces no tomaban a la Tierra como uno de los planetas. ¿Y cuáles son los planetas que se pueden ver a simple vista? Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Urano y Neptuno y mucho menos Plutón, ninguno de ellos son visibles a simple vista. Esos tuvieron que esperar a la invención del telescopio casi 1000 años después, casi 2000 años después, perdón. Entonces, por eso era 5 elementos clásicos, 5 planetas y también los 5 sólidos, los 5 sólidos pitagóricos o sólidos platónicos también se le llaman, pero fueron descubiertos por los platónicos, por los pitagóricos, perdón. Resulta que entre las cosas extrañas, y eso es una de esas que yo nunca he logrado entender 100 a 100, la forma en la que ellos racionalizaban este tipo de cosas, pero resulta que para ellos los números o correspondían a conceptos o correspondían a partículas. Y no estoy diciendo que una partícula se representara por un número. Para los pitagóricos, los números eran, no sé, como granos de arena o como quizá podríamos pensar ahora como partículas subatómicas. O sea, la materia estaba hecha de números y hasta donde entiendo, para ellos no era algo figurativo, sino que literalmente la cosa más pequeña en la que usted podía partir la materia eran números. Pero los primeros números ellos sí les asignaban ciertos conceptos particulares. El 1 era la razón, el 2 era el hombre, el 3 la mujer. ¿Alguien quiere imaginarse que era el 4?
Ajá, Justicia o poder o algo así. correcto. Justicia. ¿Y justicia por qué? Porque es sobre la igualdad y es producto de iguales. ¿Por qué? Porque 4 es 2 por 2 y el 2 representa al hombre. Entonces, vean que sí hay un cierto grado de misoginia, aunque no sea tan grande como en la cultura helénica a grosso modo. El 5 era el matrimonio porque era la unión de 2 y 3. El 6 era la creación, no sé, tal vez porque era el producto de 2 y 3, no sé. Bueno. Y hay más números a los que les tienen significados o particulares. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos visto, creo que eran los hindúes y la forma en la que ellos eh, hacían que de hecho esa la tenemos pendiente de ver por qué funciona? Espero que hayan hecho lo que les sugerí de ponerle nombre a los lados y ver cómo lograban ver que lo que quedaba de verdad tenía raíz cuadrada del producto de los lados por distancia, pero los griegos vienen con una forma de construir un cuadrado con la misma área de un triángulo, de un rectángulo, que es mucho más sencilla. En este caso, eh, lo que hacemos es empezamos con el rectángulo, perdón, empezamos con el rectángulo ABCD. Lo que hacemos es que aquí nos hace falta algún puntito, digamos que este es G. Lo que hacemos es que extendemos AB hasta un punto G tal que BG tenga la misma distancia que BC. Y sobre AG creamos un semicírculo, o sea, un semicírculo con ese diámetro. Extendemos el segmento CB hasta que toque al semicírculo y obtenemos el punto F, y el segmento BF es el lado del cuadrado cuya área es la misma que este rectángulo. La misma pregunta que les hice la vez pasada y también veamos cómo les va y lo vemos el viernes. ¿Por qué funciona esta? Sí funciona. Y es mucho más fácil de probar que de verdad es así, de lo que es probar que la de los hindúes funciona. Pero ¿por qué funciona esta? Entonces ahí se las dejo como para que la vean un poco. Y esta es la prueba del teorema de Pitágoras que ellos hacen. Acuérdense, el teorema de Pitágoras lo conocemos por ese nombre, pero ha existido milenios antes de que naciera Pitágoras. Pero ellos son los primeros que le dan que le dan una prueba rigurosa. ¿Y cuál es la idea? Bueno, tenemos aquí el triángulo rectángulo ABC, rectángulo en A, y construimos los cuadrados sobre cada uno de los lados y veamos el lado, el triángulo UBC en esta imagen, y el triángulo ABP. Bueno, resulta que UB es igual que AB. ¿Por qué? Porque son lados del mismo cuadrado. Resulta que BC y BP son iguales también porque son lados del mismo cuadrado. Y el ángulo UBC y el ángulo ABP también son iguales. ¿Por qué? Porque son el mismo ángulo ABC más un ángulo recto. En el primer caso en el segundo caso este. Entonces, ¿qué tenemos? Por lado, ángulo, lado, tenemos la semejanza, de hecho la congruencia de estos dos triángulos. Entonces, este triángulo UBC y el triángulo ABP
tienen la misma área porque son congruentes. ¿Y cuál es el área del triángulo VC? Pues veamos, la altura es AB, porque veamos que de uno de los lados es esto y la altura sería desde este punto que está en este lado en este caso a la prolongación de este, y como son paralelos, pues resulta que es lo mismo que este que tenemos acá, que el AB. Entonces, esencialmente lo que estamos diciendo es este triángulo VC es la mitad de este cuadrado. Y por el otro lado, este tiene base BP y altura BD. Por el mismo razonamiento. Entonces, este triángulo tiene la mitad del área del rectángulo BPED. O lo que es lo mismo, el cuadrado este de aquí tiene lo mismo que este rectángulo hasta esta recta. Y bueno, ahí lo hicimos con uno de los lados, pero si lo hacemos con el otro, da lo mismo. Este cuadrado de acá, el ACRS, tiene la misma área que DCQE. Entonces, si esto tiene el área de esto y esto tiene el área de esto, entonces el área de la suma de las áreas de estos dos cuadrados es el mismo área que este cuadrado de acá. Entonces, esa es y de hecho, esa es la prueba clásica. El teorema de Pitágoras tiene cualquier cantidad de pruebas. De hecho, hay un libro escrito hace como 100 años que recolecta como 400 pruebas distintas. Esta es la prueba más clásica. No es la más sencilla, pero es la más común de ver, al menos en libros de geometría. Bueno, los sólidos platónicos de los cuales estábamos hablando, que son el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Eso quiere decir 4, 6, 8, 12 y 20 lados. 20 caras, perdón. ¿Cuál es la definición de un sólido platónico o sólido regular? ¿Alguien sabe? Okay. No sé, supongo que que las caras sean iguales. Ok, por un lado, las caras tienen que ser todas congruentes y por otro lado tienen que ser polígonos regulares. En el caso del tetraedro, el octaedro y el icosaedro, todas las caras son triángulos equiláteros. En el caso del cubo, todas las caras son cuadrados. Y en el caso del dodecaedro, las 12 caras son pentágonos. No son los únicos sólidos así como que tienen nombre, eso se les llaman los sólidos platónicos, pero también están los sólidos arquimedianos o sólidos semirregulares. Las bolas de fútbol, pero es que las más nuevas casi ya no tienen ese patrón, pero las bolas de fútbol viejas que tenían, que eran un montón como de polígonos puestos juntos. Eso es un sólido semirregular o un sólido arquimediano, de los cuales hay 13. La diferencia entre un sólido arquimediano y un sólido platónico. Los sólidos platónicos, ya dijimos, todas las caras son polígonos regulares y todas las caras son congruentes entre sí. O dicho sea de paso, todos los polígonos son exactamente el mismo dentro de uno de estos. En los sólidos semirregulares o arquimedianos, todas las caras son polígonos regulares y todas las caras tienen el mismo lado, pero no todas las caras son iguales. Entonces, por ejemplo, la bola de fútbol clásica, esa bola de fútbol es un sólido arquimediano que está hecho de pentágonos y hexágonos. Okay.
Y lo último que vemos sobre Pitágoras tiene que ver con los primos pitagóricos. Una de las cosas interesantes es que ellos prueban que existe un número infinito de sólidos, de triplas pitagóricas, y que todas ellas vienen o sea, que uno puede construir un número infinito a partir de cualquier tripla pitagórica. O incluso si usted empieza con algo que no es una tripla pitagórica, o sea, que triplas pitagóricas tienen que ser enteros, ¿verdad? Son 3 enteros que satisfacen en algún orden la igualdad del teorema de Pitágoras. Entonces, por ejemplo, usted tiene 1, 2, raíz de 5, eso no es una tripla pitagórica porque raíz de 5 no es un entero. Pero a partir de ella, usted puede construir uno mediante estas fórmulas. O sea, cree un triángulo que tenga por lados x cuadrado menos y cuadrado, z cuadrado y 2xy. Bueno, resulta que ese nuevamente es un triángulo rectángulo, cumple el teorema de Pitágoras. Y a partir de ese uno puede hacer lo mismo. O sea, veamos acá, ¿qué sucede si nosotros tomáramos esto mismo y lo repitiéramos con estas medidas? X igual 4, Y igual 3 y Z igual 5. Entonces nos quedaría 25 acá, nos quedaría 2 por 3 por 4, eso sería 24, y nos quedaría 16 menos 9, eso es 7, que nuevamente es un triángulo de Pitágoras y es una terna pitagórica. Este sería el primo, los primos pitagóricos, en el sentido de que es un caso mínimo que no son triplas pitagóricas a partir de la cual se produce una. Okay. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ahora sí, ya saltamos un montón y nos situamos un poco más en Alejandría, como les había dicho, en el siglo IV, a finales del siglo IV, Alejandro Magno, que dicho sea de paso, en las culturas de Asia Central no se le llama Alejandro Magno, sino se le llama Iskander el Terrible. Iskander es la misma de Alexander, por decirlo así, y en vez de Magno o del Grande, es el Terrible. Pero en fin, Alejandro es un muchacho que es hijo de Filipo II, que es el rey de Macedonia, y Filipo muere dejando a Alejandro como rey, y Alejandro esencialmente dice, vamos y conquistemos el mundo. Y por ahí dicen que quienes no saben que algo es imposible son usualmente quienes logran hacerlo. Esencialmente eso es lo que sucede, porque, o sea, tenemos que ver que en estos momentos Macedonia no es una potencia militar, o sea, no estamos hablando como de si China conquista el mundo hoy o si los Estados Unidos conquistan el mundo hoy, que ambos son las potencias militares más fuertes del planeta. No, estamos hablando como de si, no sé, Polonia, la República Checa, o sea, lugares que tienen cuerpos militares bien establecidos, pero no tienen el poderío militar de las grandes potencias. Bueno, imaginémonos que eso era Macedonia en su momento. O sea, era un ejército, sí, un ejército organizado con experiencia, etcétera. Sin embargo, no tenía el poderío que tenían en esos momentos los persas, los egipcios, etcétera. Y Alejandro, en parte por brillantez militar, en parte por pura suerte, logra conquistar y conquista primero esencialmente todo el Helesponto, toda la parte helénica,
pasa a Asia Menor, que es lo que hoy consideramos Turquía, le da la vuelta, llega a Egipto, conquista Egipto sin problema, y después se vuelve hacia el este, y esencialmente, depende de las fuentes, él empieza cuando tiene 17 o 19, por ahí. No sé qué estaban haciendo ustedes a los 17 o a los 19, les aseguro que yo no estaba conquistando el mundo. Por los siguientes 14 o 16 años, por ahí, el tipo esencialmente conquista la mitad del mundo conocido y el tipo llega hasta el Indus, hasta el río Indus, y por ahí, ahí hay miles de teorías de lo que le pasó a él. Algunos dicen que Alejandro Magno solía ser en las batallas, el tipo guiaba desde el frente. O sea, el tipo en una batalla, él iba a estar en el centro de la batalla. Al parecer, de ahí, bueno, eso en parte era una de las razones por las que se le consideraba como un semidios, porque el tipo había estado en cualquier cantidad de batallas y esencialmente había salido ileso. En parte porque había sido criado desde muy jovencito para aprender a usar armas, porque como príncipe y potencial rey, él iba a estar en batallas, y también porque él era el rey. Entonces, cualquiera de los que estaba al lado de él estaba peleando con el que tenía enfrente, pero también tenía el rabo del ojo en el jefe, porque si el jefe le va mal, a uno también. Pero parece que en algún lugar, una de las posibles teorías de que sucede es que él recibe, alguien finalmente logra herirlo de gravedad y él recibe una herida abdominal importante, y tratando de regresar, ya sea a Macedonia o Egipto, él muere de camino. Otros dicen que le dio algún tipo de enfermedad, algún tipo de malaria, algún tipo alguna de esas enfermedades que hoy por hoy no son tan problemáticas en lugares con medicina desarrollada, pero incluso hoy en lugares alejados pueden ser muy peligrosas. O hay quienes dicen que él fue envenenado. En fin, hay muchas teorías de cómo murió. El asunto es que Alejandro era un conquistador, no era un administrador, y él no tenía en realidad una visión explícita de qué sucediese pasada su muerte, y además que murió muy temprano. O sea, no sé cuál sea el mayor de ustedes, pero él tenía entre 32 y 35 años cuando murió. Y yo creo que puede haber alguno de ustedes que, si no ha cumplido todavía los 32, está cerca. Entonces, para que tengan una idea, o sea, él murió muy joven. ¿Y qué sucede? A su muerte, sus generales deciden que no van a seguir avanzando porque parece que del Indus no pudieron pasar, y establecen esta división. Casandro se queda con la parte de Macedonia y Grecia, Lisimaco con la parte de Asia Menor, o lo que sería hoy Turquía, Seleuco con la parte que hoy llamaríamos Medio Oriente, Ptolomeo con lo que es Egipto. Ahora, una cosa importante es que Alejandro fundó como 20 ciudades por el nombre de Alejandría, y por fundar quiere decir él llegó a un lugar, en algunos no existía, en otros sí, donde ya existía una ciudad, y le dice: esta ciudad ya no se llama como se llamase, ahora se llama Alejandría. Hay como 20 de esas, pero la más importante históricamente es en Egipto, en la delta del río Nilo, que es acá, es Alejandría, actualmente en Egipto, en esta zona geográfica. Y aquí tenemos, bueno, no se ve muy bien, pero aquí tenemos un pequeño mapa de lo que se asume que era la ciudad de Alejandría en el tiempo de los Ptolomeos. Entre las cosas que tenemos que ver es que los Ptolomeos eran
sea, los Ptolomeos esencialmente lo que dijeron es valga la redundancia, los egipcios tienen una estructura jerárquica piramidal, y digo que valga la redundancia porque son quienes construyeron las pirámides más famosas, y en esta estructura piramidal, pues la punta de la pirámide es el faraón. Entonces todo lo que ellos tuvieron que hacer es quitar al faraón que estaba ahí y instalarse a ellos como faraones. De ahí, una de las cosas interesantes no, que los Ptolomeos hicieron es que ellos eran patrones de las artes y las ciencias. Es decir, ellos sabían que el conocimiento era importante y esencialmente traían a estudiosos. Esencialmente, si usted era una persona que se había hecho famosa en cualquier lugar cercano a Egipto, porque era muy inteligente, porque tenía ideas muy ingeniosas, posiblemente iba a recibir una invitación de los Ptolomeicos para venir a Alejandría y ser parte del Museo de Alejandría. Y nosotros tenemos una idea muy específica de lo que es un museo. Y quizás si les digo museo a nivel nacional, piensen en el Museo Nacional, el Museo de los Niños, el Museo de Jade. Si internacionalmente podemos pensar en el Louvre en París, en el MoMA en Nueva York y cualquier cantidad de otros. ¿Cómo que se llaman? El que están todos los Van Gogh en Ámsterdam. Bueno, en, para nosotros un museo es un lugar donde se recompilan objetos de una cierta categoría, ya sean obras de arte, ya sean restos paleontológicos, etcétera, para exponerlos y para estudiar. Pero el museo en su momento, el museo es la casa de las musas y las musas son quienes dan la inspiración en la mitología griega. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen? Ellos tienen un lugar donde pueden residir y trabajar los sabios de su época. Entonces es más como un centro de investigación con lo mejor de lo mejor del mundo mediterráneo en aquel tiempo. Ahí, esencialmente, lo que los Ptolomeos hacían era que invitaban a alguien y una vez que estaba ahí, hasta donde entiendo, con los estudiosos no eran, o sea, no ponían, no trataban de hacerlo a las malas, trataban de lograr que se quedaran en Alejandría por las buenas. Usualmente les daban un cierto salario que hasta donde entendemos era bastante bueno para su época. Y estos estudiosos se quedaban ahí y hay muchos nombres de los cuales vamos a ver, déjenme ver, sí, la próxima semana, porque ya estamos casi por terminar, todavía no se me desconectan, pero vamos a ver algunos que tienen que ver con matemática, pero se estudiaba arte, se estudiaba astronomía, se estudiaba navegación, se estudiaba ingeniería, se estudiaba medicina, o sea, era esencialmente, era como una universidad, pero sin clases formales. O sea, imagínense una universidad donde todos los profesores hacen mayoritariamente investigación antes que docencia. Además de eso, estaba la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría era el repositorio más grande de conocimiento de su época. De hecho, los ptolomeicos tenían una cierta política de que ellos tenían que tener todos los libros escritos en cualquier lugar. Cualquier embarcación que pasara por Alejandría iba a ser requisada y todos sus libros iban a ser momentáneamente decomisados
donde se les iba a copiar y muchas veces ellos no les entregaban de vuelta los libros originales, les entregaban de vuelta las copias y se dejaban los originales ellos. También se dice que cuando, o sea, que los ptolomeicos iban mandaban a agentes a diferentes lugares para ver qué libros nuevos había y si habían algunos libros, ellos negociaban la compra de libros y eso no se podía, pues negociaban permiso para copiar el libro y si eso no funcionaba y la persona que tenía el libro definitivamente decía que no, hasta donde entendemos, incluso a veces se robaban los libros. Entonces, o sea, ellos sí tenían cierto instinto de acaparación de información. La Biblioteca de Alejandría tiene varios, o sea, se quema varias veces, pero la última quema, o sea, en ninguna de las quemas anteriores la quema fue total. La última, que sí fue intencional, sí fue total. Y la última, bueno, esta evidentemente es Raquel Welch en la película Ágora, que Raquel, que está interpretando a Hipatia de Alejandría. Y si uno está dispuesto, si uno se le permite tener un crush histórico, Hipatia de Alejandría es el mío. Esta chavala era fenomenal. Pueden ver la película Ágora, sin embargo, claramente esta película se toma licencias literarias excesivas al contar la historia, entonces la historia es muchísimo más ficción que realidad. Pero Hipatia de Alejandría se supone que es matemática, doctora, astrónoma, es una de las, o sea, es la última curadora de la Biblioteca de Alejandría. ¿Y de qué sucede? En este momento hay un cardenal nuevo en Alejandría, Cirilo, que hay tres San Cirilo y uno de esos San Cirilos es ese Cirilo, que él primero que nada está muy en desacuerdo que en la ciudad de Alejandría todavía haya idólatras, que son los que tienen el poder político, y por idólatras entendamos cualquier persona que no es cristiana. Y por otro lado, lo peor de todo era que la máxima autoridad cuando venía a cuestiones académicas era una mujer. Y Cirilo, muy al estilo de las cartas de Pablo, era profundamente misógino. Entonces, de cómo podía ser que una mujer, o sea, que además de que fuese una persona idólatra, lo que quizá ahora nosotros escucharíamos como infidel, fuera también una mujer. Entonces, Cirilo habló y convenció a sus seguidores y se estima que fue en el 415 de la era común. Esencialmente lincharon a Hipatia y la muerte de Hipatia es bastante macabra, cualquiera de las versiones uh, que uno lea, y simple y sencillamente porque se trataba de una mujer profundamente culta, profundamente inteligente y profundamente opinionada. O sea, ella no era de las personas que se iban a quedar callados y estaban en desacuerdo con algo. Pero en fin, ahora no voy porque sí quiero ver con un poco más de cuidado lo que tiene que ver con Euclides y los elementos, y lo siguiente que veríamos sería sobre Euclides. Y la gente a veces piensa en los elementos como, de hecho yo he escuchado a gente que dice los elementos de geometría, y no. Los libros de los elementos, que originalmente eran 13 libros, cuando los libros eran como esos rollos de papiro que vemos ahí, en realidad
son de diferentes áreas de matemáticas, siendo las principales geometría y teoría de números. Pero no son las únicas y no es solo geometría definitivamente. Y bueno, por el momento lo dejamos acá. Dejo de grabar ahora. Bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver? Asumo que no, De mi entonces parte, no. dejo de grabar. Ok.